a especiales en el noticiero de Ondas de Ibagué. Y bueno, les habíamos anunciado un dirigente político del departamento que viene siendo actor político en los últimos años. Se trata de el exdiputado y pues ya precandidato a la Cámara de Representantes, Renzo García, a quien hemos invitado hoy y le agradecemos aceptar la invitación a los nuevos estudios de Ondas de Ibagué. Renzo, bienvenido a Ondas de Ibagué. Buenos días, gracias por atender esta invitación. Daniel, buenos días para ti, para Kelly, también para todo el equipo de Ondas de Ibagué y toda la ciudadanía que en estos momentos se encuentra en sintonía. Bueno, exdiputado, ¿cómo avanzan y cómo ha visto estos gobiernos de la alcaldesa Joana Aranda y la gobernadora Dina Margalida Matiz? Bueno, Daniel, yo sigo siendo un poco crítico, pero de manera muy respetuosa, en el sentido en que el Tolima y Ibagué tienen que cambiar el método en cómo están gobernando. Me sorprendió, por ejemplo, negativamente cómo hay un secretario que renuncia porque, según él, lleva 2 meses sin poder hablar con la mandataria. Eso demuestra claramente que si no hay un trabajo en equipo, un diálogo permanente, pues esta ciudad nunca va a poder salir adelante, sobre todo porque es el mínimo. Si uno no trabaja de una manera sistemática, juiciosa, rigurosa, evaluando, planeando con su equipo cercano, pues no me imagino cuál va a ser la relación con el resto de la ciudadanía. Y lo mismo un poco está pasando en el tema departamental, pero aquí encontraría una diferencia mucho más profunda, y es en el sentido en que hoy vemos a un gobierno departamental confrontando de manera permanente con el gobierno nacional, olvidando que ya están en ejercicio de gobierno, que los tiempos de la disputa política ya pasaron y que lo que necesitamos en este momento es que tanto el gobierno municipal de Ibagué, el resto de alcaldías del departamento, la gobernación del Tolima, trabajen de manera mancomunada con la presidencia de la República, porque no hay otra forma para que este municipio, el resto de territorios del departamento y el mismo departamento salgan adelante si no es trabajando de manera concurrente. ¿Le preocupa más Ibagué o el Tolima? Las dos. Yo creo que lamentablemente tenemos una muy mala gestión. Yo he dicho que el barretismo, que el hurtadismo son casi que expertos para ganar elecciones, pero muy malos, pésimos para gobernar. Aquí estamos viendo que estando en pleno corazón de Colombia, a 2 horas y media de la ciudad capital, que es Bogotá, un territorio por donde pasa cerca del 85% de todos los productos que llegan del mundo a Colombia, y en definitiva tenemos un atraso permanente en Ibagué, por ejemplo, o en Espinal. Era para que desde hace varios años existieran zonas francas, parques empresariales, logísticos, y no sé por qué no existen el día de hoy, o puertos secos. Y eso en definitiva es porque tenemos una dirigencia que no está pensando en el bienestar, en el desarrollo regional, sino que están más interesados en cómo se hacen con el poder, cómo lo siguen detentando, en lugar de trabajar mancomunadamente con las comunidades, con la academia, con el empresariado, y de esa forma lograr que haya un desarrollo. Creo que no lo hacen porque han empobrecido la ciudadanía, y saben que cuando la gente está empobrecida, tiene necesidades, va a estar detrás de ellos mendigando derechos e incluso mendigando un puesto de trabajo. Sí, Renzo, hace unos días en una locución el presidente Gustavo Petro manifestó que en el Tolima sus gobernantes lo odian. ¿Usted comparte esa afirmación que hizo el jefe de Estado? Pues Daniel, decir que no hay una posibilidad de trabajo en equipo, sinérgico, que los gobernantes del Tolima, en especial la gobernadora del Tolima, ha incurrido en esa lógica de polarización, de descalificación, cuando lo que tiene que entender la gobernadora es que así a ella no le guste, tenemos un presidente, así como a algunos seguramente no nos gustará mucho que ella sea la gobernadora, pero es la gobernadora y habrá que respaldarla, porque si le va bien a la gobernadora, le va bien a los tolimenses, y creo que esa tiene que ser la lógica. Pero hoy vemos es una postura de rechazo, de confrontación, de anulación, y creo que eso no le sirve al territorio, sobre todo porque todos sabemos que en ese país la mayor cantidad de recursos vienen del gobierno nacional. En Ibagué, por ejemplo, necesitamos superar un problema histórico y determinante, y es
toda la conducción de alcantarillado y acueducto y agua potable. Y en el caso del departamento del Tolima tenemos problemas severos en términos de infraestructura vial. Aquí necesitamos que haya, por ejemplo, un mejoramiento de las vías terciarias, acompañamiento permanente y transferencia de tecnología a todo el campesinado, y eso lamentablemente hoy no se está viendo. Vemos una gobernadora que toma mucha postura, por ejemplo, con el tema del paro de los arroceros, sin entender que en el tema arrocero hay un problema de fondo que se llama la industria molinera, que desde hace varios años ha monopolizado tanto la compra y comercio del arroz, asimismo como la entrega de insumos agrícolas, también de créditos a esos agricultores, y por ello hay un colapso. Y lo que necesitamos es que haya la posibilidad de un mejor acompañamiento del ente gubernamental, tanto departamental como nacional, y que ojalá haya la posibilidad de que esos arroceros no dependan de ese monopolio de la industria molinera. ¿Para usted el gobierno nacional le ha cumplido al Tolima y a Ibagué? Yo creo que nos falta más, pero indiscutiblemente el gobierno nacional ha generado la posibilidad, por ejemplo, de grandes inversiones en materia de hospitales, de todo el sector de salud. En el tema de la gestión del riesgo, vimos cómo se entregaron cerca de 10.000 millones de pesos, y así lo hemos visto en otras áreas. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues que se apalanquen, que se trabajen, digamos, los proyectos estratégicos para el departamento. Yo creo que uno fundamental, uno además en donde el barretismo engañó a los flamencos, a los habitantes del municipio de Flandes, diciendo que iban a construir el principal aeropuerto de carga del centro de Colombia. Nunca lo hicieron. Óscar Barreto fue allá, además llevó un ladrillo y no pasó nada. Pero olvidando eso, lo que necesitamos es que ese aeropuerto realmente avance, se consolide, lo mismo que se termine de una vez por todas el distrito de el Triángulo del Tolima. Hay otro distrito sobre Natagaima, que es el de Golondrinas, y si hay aportes del gobierno nacional, estoy completamente convencido de que va a haber posibilidad del desarrollo regional. No hay otra opción. Y también consideraría que, siendo ese un departamento agrícola, aquí hay que mirar cómo potenciamos el sector. Y es ahí en donde hay que pedirle a la gobernadora, por ejemplo, que en lugar de oponerse a las APA, que son las áreas de protección de la producción de alimentos, realmente debería ayudar a dinamizarlas, porque esa focalización de la producción, de la inversión del gobierno, de la definición incluso de cuáles son los suelos más productivos que puede tener ese territorio, podría ayudar a que haya un desarrollo muy firme en ese sentido. Pero lamentablemente lo que estamos viendo nosotros es que la gobernadora se opone a esas áreas de protección para la producción de alimentos, desconociendo que el Tolima es eminentemente un departamento agrícola, pecuario, forestal, acuícola, y que esa debería ser la ruta a seguir. Y creo que la gobernadora se opone a eso porque sobre esa misma zona se está adelantando uno de los proyectos más grandes de minería que hoy tiene Colombia, que es el de la Miranda Gold o Minerales Santa Ana. Así que creo que aquí lo que necesitamos es que la gobernadora se defina: o va a estar respaldando a mineros, a empresas foráneas del territorio, el extractivismo, o se va a poner la camiseta para defender el campesinado tolimense. ¿Por qué precisamente tanta polémica se ha generado con estas áreas de protección, Renzo? Creo que es justamente, Daniel, porque los 8 municipios se superponen con los 8 municipios en donde está el megaproyecto más grande del Tolima en los últimos años. Ese es un proyecto que no solamente está afectando a municipios como Falan, sino que se va a extender sobre Palo Cabildo, Casabianca, Herveo, Fresno, Mariquita, va a llegar a Armero, Guayabal, Líbano y Villahermosa. Y si usted mira esos municipios, esos son los mismos municipios, ¿sí?, en donde están determinadas las áreas de protección de alimentos. Así que nos toca mirar cómo vamos a tratar de armonizar ese sentido. Yo lo que le pido a la gobernadora es que ojalá nos ayude a determinar técnicamente el asunto. Todos sabemos que a nivel mundial hay una crisis ambiental, que ese territorio hay que mirar cómo lo protegemos. El 25% de los alimentos que se producen en el Tolima, Daniel, se están produciendo en esos 8 municipios que hoy están contemplados para estas áreas de protección para la producción de alimentos, y esas serían áreas que van a permitir que se focalice la inversión nacional. Es decir, si el gobierno nacional hace el esfuerzo de ordenar el territorio para que esas áreas se orienten a la producción agrícola en general,
podemos lograr que hayan mejores inversiones. Pero aquí se inventaron, por ejemplo, cuentos como cuando se hizo el plebiscito por la paz y los que orientaban el no a la paz. Se inventaron el castrochavismo, la expropiación y un poconón de locuras que no existen en la práctica. Aquí están diciéndole al campesinado y a todos los alcaldes, concejales y habitantes de esos 8 municipios del norte del Tolima que van a expropiar. Falso, no hay ninguna posibilidad de expropiación, o que nos digan cómo, en dónde ha funcionado. Hoy, sobre La Guajira, hay ya una área de protección para la producción de alimentos y eso no se contempla. Además están diciendo que los proyectos que ya tienen licenciamientos los van a acabar, va a haber un desconocimiento de sus derechos adquiridos y en La Guajira se demuestra que eso no es cierto. La pregunta es, ¿por qué oponerse con mentiras, con manipulación, con engaño, cuando en la práctica al Tolima le serviría muchísimo esta APA? Porque indiscutiblemente podríamos jalar mucho más recursos del gobierno nacional, sobre todo porque esa es una iniciativa del gobierno del cambio, una iniciativa que puede comprometerlos a que haya una mejor posibilidad de aprovechamiento, de fortalecimiento de las vías terciarias, de la salud, de la educación, del valor agregado, de la comercialización directa, entre otros temas más que tienen que ver con el sector agrícola y pecuario de ese territorio departamental y nacional. Sí, Renzo, pero algunos manifiestan, quienes se oponen a esto, que esto afectará la vocación de turismo, que también es muy importante en esas poblaciones que usted anteriormente mencionaba. ¿Estas áreas de protección afectarán esa vocación turística que tienen o no? Pero no la van a afectar. La pregunta, Daniel, es ¿por qué dicen que la van a afectar? ¿Cuál es la lógica que sustenta ese argumento? Yo puedo decir que el presidente Gustavo Petro no me gusta, pero yo tengo que decir por qué no me gusta, qué es lo que hoy está pasando. Justifiquemos, demos argumentos, demos datos, demos cifras. No sigamos en esa lógica polarizante en donde decimos no porque no. Daniel, usted sabe que yo fui diputado de ese departamento, fui un diputado de oposición, pero lo que proponían que le servía al departamento lo apoyábamos. Lo que considerábamos no era pertinente, no tenía el beneficio comunitario, le decíamos no, pero siempre dijimos no con argumentos y demostramos el por qué esos proyectos no deberían ir. Uno de ellos, por ejemplo, cuando aprobaron la visión Tolima 2050, una visión que no recoge la identidad regional, que no se construyó colectivamente, que no permitió una participación activa y eficaz, entre otros asuntos más. Y dijimos que no la compartíamos y teníamos todos los argumentos en todas las dimensiones, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, etcétera, pero dábamos razón del por qué decir no. Y nunca nos inventamos chismes, nunca polarizamos sin tener la razón. Aquí lo que estamos viendo es un actuar polarizante, en lógica de palo en la rueda, en lógica de una posición per se, pero que además desconoce la realidad del clan que representa la gobernadora, y lo digo claramente. Mientras el barretismo aquí, en el Tolima, se opone al gobierno del Gustavo Petro, en Bogotá le ha aprobado la mayoría de proyectos. Y es en el último año, que es el año electoral, que ha salido un poco a distanciarse con más fuerza, porque ellos saben perfectamente que por ser un ejercicio normal del gobierno hay unos desgastes y por eso están tratando de capitalizar de una mejor forma esa realidad. Pero hoy el barretismo, hay que decirlo, dice una cosa en el Tolima que no se corresponde con lo que pasa en Bogotá, o si no, preguntémonos por qué Gerardo Yepes, por ejemplo, fue presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Cómo llegaron allá? Y cómo además llegó el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, que fue presidente del Senado del Congreso de la República, también en un acuerdo con el gobierno. Aquí lo que hay que hacer es entender que no podemos seguir en esas lógicas de oposición, de bloqueo institucional. Lo que ha hecho el Congreso de la República es inaceptable. Al presidente Gustavo Petro lo eligieron para hacer reformas. Ese es un gobierno de reformas, de cambio, pero le han generado todos los tropiezos, todos los palos en la rueda, y es por eso que ese gobierno hoy no tiene reforma a la salud, es por eso que no están los recursos en lógica de la ley de financiamiento que hundió el Congreso, y todavía tienen el descaro, por ejemplo, de decir que no hay los recursos, que no hay los apoyos, y hoy estamos viendo incluso cómo el Centro Democrático está tratando de sugerir
que haya un recorte del presupuesto del año 2026 cercano a los 39 billones de pesos, y eso va a generar una disminución en recursos a los territorios, en el sistema general de participación, en el tema de salud, en el tema de vías, entre otras cosas más. ¿Qué opinión le merece el papel o los 3 años, más de 3 años que ya cumplió la bancada en el departamento del Tolima de congresistas? Decir que tenemos un problema en el método en cómo se sigue ejerciendo la política y la representatividad. Cuando uno asume ese ejercicio de ser representante del pueblo, pues tiene que representar de manera genuina, con mayor compromiso, el sentir, querer y pensar de las comunidades. ¿Eso qué significa en la práctica? Diálogo permanente, encuentro en el territorio, posibilidad de construcción colectiva y conjunta. Yo pregunto, ¿eso ha existido? Aquí hay que decir que la representante Marta Alfonso ha sido la más destacada en ese campo. Sin embargo, también ella misma lo reconoce en los medios, le faltó estar con las comunidades, estar en el territorio, y eso es lo que estamos planteando nosotros, que es necesario que renovemos por completo el ejercicio del poder, de la representatividad, de la política electoral, porque hoy la ciudadanía está incrédula, con muchísimas desconfianzas, y no podemos construir transformaciones locales, departamentales, nacionales, si no contamos con la voluntad del pueblo colombiano, tolimense e ibaguereño. En ese sentido, lo que queremos nosotros un poco es que haya un cambio en esa lógica, que permanentemente estemos trabajando con la ciudadanía, que representemos de manera genuina la voz del territorio, la voz de las comunidades, y eso es lo que creemos hoy hay que superar, porque sin lugar a dudas a esos representantes les quedó grande el desarrollo del departamento del Tolima, la posibilidad de ser como esa bisagra que jala, que articula todas las acciones del gobierno nacional con su plan de desarrollo nacional, con lo que tiene que articularse a nivel departamental y municipal. Es decir, ¿usted solo destaca el trabajo de Marta Alfonso? Sí, indiscutiblemente. De resto, de verdad, muy pobres, y sobre todo porque es una lógica de la política para el momento, para la foto, para el like, pero no hay una lógica de trascendencia, de proceso, de trabajo mancomunado, de gobernanza, de integración de la comunidad, la academia, empresariado, con el sector público y con su ejercicio parlamentario. Bueno, Renzo, ya entrando en temas políticos para finalizar y ir cerrando y agradeciéndole este diálogo, ¿habrá unidad de los sectores alternativos para estas elecciones legislativas de marzo? Por supuesto, ya estamos articulando con varias candidaturas, pero también con los distintos partidos que hacen parte de esos escenarios de los sectores progresistas en el departamento del Tolima, y estamos también en la tarea de vincular la mayor cantidad de movimientos sociales, porque para nosotros el arte y la transformación de este escenario tiene que estar fundamentalmente si logramos en que haya participación de los movimientos sociales y el mayor grueso de la ciudadanía en general. Vemos que hay unidad. Hace unos días, una semana, se tomaron foto Marta Alfonso, Renzo, Marco Emilio, quienes estarán en una lista, o al menos son precandidatos para disputar esto. Con base a esto, ¿cuántas curules plantea los sectores alternativos lograr en las próximas legislativas? Daniel, mire, si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas del tema político electoral, el gobierno de Gustavo Petro nunca ha bajado del 35%. Es decir, tenemos un poco más de la tercera parte. Si ustedes analizan las cifras de la elección parlamentaria anterior, la coalición Pacto Histórico Alianza Verde fue la primera coalición en votación en Ibagué, y fuimos la segunda a nivel departamental con cerca de 75.000 votos, y no se tenía gobierno, no se tenía estructura, no se tenía, digamos, el impacto que se ha podido lograr al día de hoy. Nosotros creemos que vamos a sacar 2 credenciales, porque la meta es superar los 100.000 votos. Nosotros calculamos que la cifra repartidora va a estar alrededor de los 47.000 votos. Eso significa que si superamos los 94.000, ya hay aseguradas 2 credenciales, y vamos a trabajar para que ojalá esta visión del Congreso, del Parlamento, también se vincule con las territoriales, con las regionales. Aquí nos toca entender que la apuesta también es por el poder local. Necesitamos que haya una transformación en alcaldías, en consejos municipales, que haya
una mayor representatividad en el tema de la Asamblea Departamental y estamos seguros que vamos a dar la pelea por la gobernación del Tolima, pero eso implica un cambio de 180 grados en la forma en cómo se ha hecho la política y también en las alianzas. Aquí hay que demostrar que la política tiene que ser la ciencia del ejemplo. ¿Qué significa esto en la práctica, Daniel y Kelly? Pues que son las acciones las que hablan por nosotros y eso implica que tenemos que tener un ejercicio político de máxima capacidad y nosotros de una u otra manera lo hemos logrado. Nosotros incluso, Daniel, aquí como un paréntesis, estuvimos en la COP16, Renzo García lideró todo el proceso de movilización y participación del escenario más importante que ha hecho Colombia en toda su historia, que fue la COP de biodiversidad. Tuvimos cerca de 170 gobiernos con presidentes, presidentas en ese territorio, visibilizando a Colombia, visibilizándonos al mundo entero y sobre todo entendiendo que la posibilidad de desarrollo nuestra está en las economías de la vida, en la protección de los suelos, de la biodiversidad, de nuestros ríos, de nuestras montañas, y ahí digamos hay una posibilidad hoy de mostrar cómo el turismo ha crecido. Hoy el turismo está llegando a niveles de generación de divisas, de economías que están superando al café, que incluso van a superar este año todo lo que se obtiene por minería y por petróleo, y creemos que esa es una economía que puede trascender en el tiempo, y es por eso que le decimos a los tolimenses, hey, pilas, movámonos, superemos esa pobreza mental que tenemos para aprender a trabajar mancomunadamente, en colectivo, con todos los sectores, porque el Tolima puede ser epicentro de desarrollo para este país. Nosotros hoy no nos merecemos la desgracia y la miseria que estamos viviendo con esa falta de oportunidades y de desempleo en un territorio que tiene todas las bondades y potencialidades para que realmente podamos salir adelante. Por último, Renzo, algunos sectores señalan que si Renzo y Marta van en una misma lista, dicen que son los mismos votos. ¿Considera usted que es así, teniendo en cuenta que usted la apoyó hace 4 años en las legislativas? A la profe Marta hace cerca de 4 años la apoyamos cerca de 18 fuerzas políticas, movimientos sociales. Nosotros hoy en día estamos logrando mantener casi que ese equilibrio. Nosotros desde el movimiento ambiental estamos tratando de armonizar todo y hoy casi que la totalidad de esos sectores están con Renzo García. La profe ha generado unos acumulados propios, nosotros le deseamos lo mejor posible, pero nosotros hoy tenemos la posibilidad de crecimiento, hoy tenemos una estructura como movimiento ambiental que nos da la posibilidad de seguir creciendo, de demostrar que esos ejercicios realmente son coherentes. Este año yo cumplo 30 años de estar en ejercicios del mundo de la política social. Hace 30 años ingresé a la Universidad del Tolima y desde el primer semestre comenzamos como estudiantes a generar luchas sociales en ese momento por calidad educativa, bienestar universitario, porque no se privatizaran las universidades públicas y porque la universidad pública tuviera realmente un mayor sentido de pertinencia con sus contextos, con sus entornos, porque es con el conocimiento, con el saber y con la investigación que podemos sacar adelante esos territorios, Daniel. Así que lo que estamos demostrando nosotros es que hoy tenemos no solamente la coherencia, sino también la posibilidad de meternos a un mundo que no nos gustaba, un mundo que controvertíamos en todo nuestro ejercicio. Es hasta hace apenas 7 años que nosotros nos metimos a este mundo de la política electoral. Sé que no es un mundo fácil, pero también sabemos que es un mundo que hemos aprendido a conocer y que hemos aprendido a ganar porque lo hemos hecho directamente con las comunidades, con la voz de la gente y desde el territorio. Renzo García, exdiputado y precandidato a la Cámara, muchísimas gracias por atender esta invitación y sin duda será una primera de muchas entrevistas venideras con el escenario político que se viene para las legislativas y por supuesto para las presidenciales. Muy amable, Renzo. Daniel, muchas gracias por la invitación, a Kelly, a todo el equipo de Ondas de Ibagué y a toda la ciudadanía que está ahí en sintonía. Un abrazo gigantesco para todos y para todas. Bueno, ahí está, Renzo García, exdiputado y precandidato a la Cámara por el departamento. 7:44.